Un saludo cordial a quienes quieran compartir este tema acerca de la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Vamos a referirnos a las consecuencias que nos ha dejado la colonización en la educación. Principalmente nos vamos a referir a que esta ha sido desarraigada y cognitivista, quiere decir centrada en el aprendizaje y desarrollo cognitivo, es decir, centrado en lo que son los contenidos o los temas. Pero estos contenidos o conocimientos, los conocidos como universales, mismos que no eran parte de la realidad. Entonces, por lo tanto, ha inmovilizado y ha colonizado la realidad. No ha sido pertinente con la realidad en la que se vivía en los pueblos ni en las ciudades. Por lo tanto, ni esperar a que éste incida en la transformación. De igual manera, en cuanto a los maestros, autoridades y maestros, específicamente el gestor educativo se centraba solo en la parte administrativa, papeleos, informes, etcétera, y no se sentía como con la obligación de poder incidir en la parte pedagógica. Por lo tanto, los maestros dentro del aula hacían la réplica de la educación que ellos también han recibido, la educación por la cual ellos también han sido educados. Por lo tanto, eso mismo, esas mismas prácticas, esa misma forma de enseñar han sido replicadas y se podría decir que de generación en generación, no tanto en la forma de enseñar y en las estrategias y en las prácticas pedagógicas de los maestros. No nos olvidemos también que en relación a los saberes y conocimientos de los pueblos, ha hecho que esta colonización, que estos sean invisibilizados, ¿no? Estos conocimientos sean considerados inferiores y se superponga lo que son los conocimientos universales, mismos que no reflejaban la realidad en la que se vivía. Estos conocimientos hablaban de otras culturas, de otras tradiciones. Por lo tanto, no era parte de nuestra realidad. Entonces, ¿qué hacían nuestros estudiantes? Simplemente repetirlas, puesto que no lo sentían como parte de ellos ni parte de su cultura. En relación a las prácticas pedagógicas tradicionales, se podría decir, ¿no?, que se han repetido estas a través de los años, teniendo en cuenta que esa era la forma en la que podían aprender. Y se pone esta palabra de aprendizaje entre comillas. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que algunos autores mencionan que si hay un real aprendizaje, este tendría que incidir en todas las dimensiones del ser humano. Por lo tanto, si nuestra educación era simplemente cognitivista, entonces no podríamos hablar de un aprendizaje completo. El modelo educativo sociocomunitario productivo, en su enfoque, considera a la educación como un agente de transformación social. Y es que todos los países a nivel mundial consideran que la educación es la única esperanza y la principal herramienta o arma para poder transformar la sociedad. Por lo tanto, si consideramos a la educación de esta manera, entonces esta educación tiene mucho más elementos que cambiar, que transformar para que esta educación pueda incidir posterior en la transformación social. Entonces hablamos de la formación integral que debería tener el educando, vale decir, en las cuatro dimensiones que se consideran que forman el ser de una persona. Entonces hablamos de lo que es el ser, el saber, el hacer y el decidir. Entonces, si la educación era cognitivista, quiere decir que solo se centraba en lo que es el saber. Ahora sí o sí, este saber debe ser aplicado, debe ser implementado o contextualizado a la realidad.
y aplicado a la misma, ¿no? Entonces, y para hablar de un aprendizaje realmente completo, tiene que incidir este conocimiento, este hacer en el ser de la persona. Y si la persona es, entonces se plasma en su decidir, en el cómo actúa a partir de lo que ha aprendido, ¿no? Y a partir de ello toma acción, toma decisiones para poder transformar su realidad. Nos podemos referir que entonces que el director, directora, conocido como gestor y gestora educativa, y el maestro son piezas fundamentales para la transformación. Puede ser este modelo, puede ser otro, pero son estos dos sujetos de la comunidad quienes llevan a la práctica estos lineamientos. Son quienes a partir de la reflexión y el pensamiento crítico deben asumirlo primero para poderlo poner en práctica en la comunidad. Ello implica que debemos ingresar en una dinámica constante de desaprendizaje, de aprendizaje y reaprendizaje dentro de lo que concierne la práctica pedagógica del maestro a nivel personal y tener la amplitud mental de poder adaptarse, de tener una flexibilidad mental, de poder asumir, de poder reflexionarlo, de poder experimentar otras prácticas para poder lograr la enseñanza y un aprendizaje. Al referirnos a la descolonización de la pedagogía, podemos tomar en cuenta elementos principales como el pensamiento crítico. Este pensamiento que nos permite problematizar las prácticas pedagógicas, favoreciendo a una educación situada, reflexiva y transformadora. Ahora, este pensamiento crítico no solo es una habilidad cognitiva que debe ser parte de las actividades del aula, sino debe convertirse como parte de una forma de vida, principalmente para el maestro, para el gestor educativo y ayudar a iniciar también y fortalecer este pensamiento crítico en los padres de familia y con mucha más razón en nuestros niños. Las metodologías que podrían romper esta práctica pedagógica tradicional son las metodologías activas, donde el estudiante es el centro, es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyo enfoque es valorar los saberes locales, la cultura y el territorio como fuente fundamental de conocimiento. No nos olvidemos que es necesario conocer nuestras raíces, asumir, reflexionar y valorar de manera crítica los conocimientos de los pueblos indígenas originarios, permitiendo que se logre un aprendizaje significativo desde y en y con la comunidad. Podemos también hablar de otro elemento principal que ayuda bastante a la educación, que es la participación de la comunidad, donde para esto el maestro debe transformar su rol, debe dejar de ser un simple transmisor de conocimientos a ser un facilitador de procesos cognitivos, de procesos colectivos de reflexión y acción. Volvemos a lo que es el aprendizaje. El aprendizaje debe incidir en el ser y en el decidir. Por lo tanto, estos procesos de aprendizaje, entonces, tomando en cuenta no solo a los estudiantes, de igual manera a los padres de familia y en el maestro mismo, deben ser espacios para poder fortalecer este pensamiento crítico, para poder fortalecer estos espacios de reflexión, para plasmarlos en acciones y llegar y lograr a lo que es una transformación educativa, la transformación de una realidad. Para esto
necesitamos considerar ciertas estrategias activas, pedagógicas que nos permitan desarrollar esto. Se podría tomar a manera de sugerencia lo que es el aprendizaje basado en proyectos, el diálogo de saberes y la investigación comunitaria, donde el maestro, el estudiante, el padre de familia sean los principales protagonistas y conscientes de estas acciones, de poderle lograr estos elementos. No nos olvidemos que todos aprendemos de todos. Los niños aprenden de los maestros de los niños, de los padres de familia. Es un aprendizaje de ida y vuelta. Entonces, con esto nos estamos refiriendo a lo que es un aprendizaje comunitario, donde todos somos corresponsables, somos protagonistas de esta transformación. No esperemos que otros, que las autoridades resuelvan nuestros problemas. Nosotros, a partir de un pensamiento crítico, de una reflexión y de un diálogo constante, podemos ser los principales protagonistas para poder transformar la realidad en la que estamos, a nivel social, a nivel educativo principalmente. Muchas gracias por escucharme.